Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable y Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 34. Y la palabra del Señor dice así: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nuestro devocional se titula El registro de Juan acerca de Cristo. Durante el tiempo de la tentación del Señor, Juan estaba predicando en el desierto. Muchos supusieron que él era el Salvador prometido, porque aunque no hizo ningún milagro, evidentemente fue un profeta maravilloso. Había en Jerusalén 70 hombres principales que se reunían para consultar sobre los asuntos públicos y que se llamaban el Concilio o el Sanedrín. Estos judíos eran orgullosos e incrédulos. Enviaron una compañía de sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan quién era, probablemente suponiendo que respondería fácilmente a las personas que desempeñaban oficios sagrados, especialmente porque él mismo era sacerdote. Pero no deseaba que los hombres lo honraran, y les dijo claramente a estos sacerdotes que él no era el Cristo. Entonces querían saber si era Elías, porque el profeta Malaquías había declarado que Elías vendría antes de que viniera Cristo. Pero aunque Juan había venido en el espíritu y el poder de Elías, él no era Elías mismo. Entonces los sacerdotes le preguntaron si Juan era el profeta. ¿A qué profeta se referían? Querían preguntar si Juan era alguno de los antiguos profetas, resucitado entre los muertos. Declaró que no lo era, y luego les dijo quién era: una voz que clamaba en el desierto. Pero estos sacerdotes no estaban satisfechos con la respuesta. Querían saber por qué bautizaba, como si fuera una gran persona y tuviera una gran autoridad. Como eran de la secta de los fariseos, esa gente farisaica formal, deben haberse ofendido mucho con Juan por haberlos llamado una vez generación de víboras. Juan aprovechó esta ocasión para alabar al Señor Jesús y hablar de su grandeza. Incluso les dijo que estaba entre ellos aunque no lo conocían. Al día siguiente, Juan pudo señalar al Salvador desconocido a la gente que lo rodeaba, pero no se nos dice si los sacerdotes estaban todavía cerca o no. Cuán notable es el nombre con que llamó a su Señor, Cordero de Dios. ¿Por qué le dio este nombre? ¿Fue porque era manso y gentil? No principalmente por esa razón, sino porque iba a ser sacrificado por los pecados de los hombres. Se ofrecía un cordero en el templo cada mañana y cada tarde. Su sangre no podía quitar el pecado, pero había un cordero cuya sangre podía quitar los pecados del mundo. Considera cuán inmensa debe ser la suma de los pecados del mundo. Los pecados que uno de nosotros comete en un día son muy numerosos. Si todos nuestros pensamientos orgullosos pudieran ser conocidos y todos nuestros sentimientos de rebelión contra Dios pudieran ser expuestos, cuán grande sería la cantidad. Pero considera lo que millones de hombres han vivido en esta tierra, cuántas traiciones, cuántas blasfemias, cuántos asesinatos,
cuánta idolatría, cuánto han profanado esta tierra en todo momento. Sin embargo, todos estos crímenes multiplicados Jesús puede quitarlos, tan grande es el poder de su sangre. Oh, que todo el mundo venga al Cordero de Dios, para que todos puedan ser limpiados de sus innumerables transgresiones.